Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la evolución del periodismo en nuestro Perú. Primero tendremos el contexto. Nos encontramos en la República Aristocrática. Esta etapa inicia en 1899 y termina en 1919. Se caracteriza por una mejor estabilidad económica y paz social común. De la misma manera, se caracteriza por el establecimiento de una democracia controlada por las 40 familias más poderosas de nuestro país en ese momento. A su vez, el resurgimiento del civilismo fue tendencia durante la época. Los partidos predominantes de la República Aristocrática se caracterizaban por tener a profesionales de familias adineradas dentro de sus filas. Si bien estos trajeron consigo algo de estabilidad política en nuestro país, no eran elegidos democráticamente en su totalidad, porque solo votaba un sector muy centralizado en la capital y por ende pequeño a comparación de toda nuestra población. Solo votaba el 4%. Las exportaciones de minerales, azúcar, caucho y algodón en 1913 aumentaron, a su vez como el petróleo y las lanas. Todo eso se debe al incremento del comercio internacional después de la abertura del Canal de Panamá en 1914 y la Primera Guerra Mundial. No obstante, las inversiones extranjeras se sintieron con mayor fuerza en la minería, que fue a comienzos del siglo el sector más grande y más rentable de la economía de exportación, en parte debido a la demanda de grandes capitales y de tecnología sofisticada. Se percibió, por ende, con mayor claridad un proceso que iba a afectar a otros sectores económicos del país, como el desplazamiento de los capitalistas nacionales por los extranjeros y el establecimiento de muchos monopolios extranjeros. En lo que refiere a cambios demográficos del siglo XX, Lima tuvo un crecimiento exponencial con el pasar de los años. En 1890 se estimaba que había en Lima 114.788 personas, y según el censo de 1908, la ciudad creció a 172.927 habitantes. Luego, el crecimiento continuó. El censo de 1920 dio como resultado a 223.807 personas en Lima. Eso equivale a un 30% de crecimiento. Por ende, la ciudad contaba con 376.097 personas en 1931. Sin embargo, es importante que para estos años, más del 50% de la población de la capital no eran originados en Lima. Ya en 1904, debido a las injusticias y poco interés por los partidos civilistas, la clase trabajadora luchó por su bienestar. Por ende, la creación de la Federación de Obreros Panaderos, la Estrella del Perú, tuvo como principales sus objetivos la consecución de la jornada laboral de 8 horas de trabajo y se convirtió en uno de los principales animadores de las luchas obreras urbanas. Años después surgieron organizaciones más extensas, como la que existió entre los obreros textiles de Vitarte, la Unión de Trabajadores de Tejidos y la Federación Obrera Local de Lima. Esos actores se organizaron y lograron los primeros paros laborales. Una vida cultural de las clases trabajadoras empezó a quedar plasmada en círculos culturales obreros. En los círculos culturales, en obras de teatro y en revistas, algunas de ellas de corte anarquista, como El Oprimido, Los Patrias, Armonía Social, Plumadas de Rebeldía, siendo la más importante, La Protesta, que fue publicada irregularmente entre 1911 y 1926. Es decir, usaron estos medios para expresar su voz de protesta. A su vez, una serie de revueltas indígenas entre 1900 y 1920 se dieron a cabo. La más conocida fue la que se dio en 1915, liderada en el altiplano por el sargento Teodomiro Gutiérrez Cuevas, apodado Rumimaki. Todas estas rebeliones fueron sofocadas por la fuerza, con la ayuda de la Gendarmería y el ejército. Estos movimientos exigían la devolución de las tierras a los indígenas para restaurar el Tahuantinsuyo. En el Perú, el anarquismo tuvo un papel fundamental en el naciente movimiento obrero. Entró en contacto con el naciente y creciente proletariado peruano, el cual en la primera década del siglo XX abandonó las ideas mutualistas por un anarquismo basado en la acción directa y la solidaridad de la clase obrera. Una de las primeras organizaciones que apareció fue la Federación de Obreros Panaderos, llamados Estrella del Perú.
El anarquismo se mostraba en contra de una república aristocrática, representaba una ideología de la oposición al status quo. Los primeros periódicos anarquistas aparecen a partir de 1904, el cual fue la primera prensa auténticamente popular y revolucionaria que tuvo el Perú. La redactó y el elemento de avanzada de la naciente clase obrera que representaba en ese momento sus intereses históricos ante la inexistencia de un auténtico movimiento político proletario y que la llevó a conquistar sus primeras reivindicaciones de clase. El éxito del anarquismo en el Perú sucedió después de la guerra con Chile, como una corriente intelectual defendida por jóvenes literarios, hijos de una aristocracia en crisis. Pero a finales de los años 1920 el anarquismo pierde mucho campo debido a múltiples factores. La gran represión sobre los grupos anarquistas, las expulsiones de militantes e incluso la tortura, como en el caso de Delfín Lévano. Sumado también a que la mayor parte de la clase trabajadora y el campesinado no haya sido lo suficientemente expuesto a las ideas libertarias, y tras la represión a los grupos anarquistas se creó un vacío ideológico. Por otra parte, el nacimiento del anarcosindicalismo se da precisamente por el grupo anarquista, Luchadores de la Verdad, el cual propusieron a mejorar los métodos de organización obrera e institucionalizar sus luchas para impulsar los sindicatos. Se podría decir que la meta del anarcosindicalismo no es únicamente la defensa de los derechos de los trabajadores dentro de un marco económico capitalista, sino que persigue el cambio de dicho sistema capitalista por otro denominado comunismo libertario, a través de una revolución de carácter social. La protesta fue a primer diario en el que se hablaba de un anarcosindicalismo. Era un medio que reunía a los principales dirigentes obreros de la época. El anarcosindicalismo era un movimiento que se consideraba comunistas en materia política, materialistas en materia religiosa, antimilitaristas, ya que consideran que militarismo una violencia organizada y sobre todo revolucionaria, contra todas las instituciones burguesas. La subida al poder de Leguía propició el comienzo del declive de este movimiento. Las posiciones anarquistas que controlaban el Congreso fueron cuestionadas por numerosos participantes. En 1922 se constituyó una nueva Federación Obrera Local de Lima, la cual terminó separándose debido a las constantes polémicas entre anarquistas y socialistas. En 1926, finalmente, dejó de publicarse La Protesta. La prensa obrero-sindicalista. En este punto, el sindicalismo se basó, según lo menciona la lectura, en la autonomía respecto a la libertad de opinión. Basándonos en el Perú, podemos ver que se presentaron dos tipos: un sindicalismo clasista promovido por José Carlos Mariátegui y uno puro promovido por Arturo Sabroso. Esta prensa sindicalista fue una oportunidad que se presentó de manera escrita para hacer mención sobre temas sociales, manifestaciones, etc., orientados a los trabajadores y así brindarles una guía motivacional que ayude a su desarrollo. Cabe mencionar que su base editorial tenía como editores a líderes del anarquismo. En cuanto a los principales exponentes, de 1900 a 1910, una de ellas fue Gabriela Machuca, la cual presentó una recopilación de títulos como La Voz Obrera, El Trabajo y El Obrero Peruano. Luego se presentó La Acción Popular, de 1910 a 1914, que empleó diversos recursos llamativos, elementos visuales, colores. Buscaba presentar la imagen de los políticos y representantes de los sectores obreros. Diversos títulos salieron en años posteriores, como El Nivel en 1920 y La Democracia en 1923, etc. Luego se habla de la prensa del partido. La difusión de los movimientos políticos se extendió de gran manera con el objetivo de convencer a la gente a irse para su lado. Este tipo de prensa, como ventana del símbolo político a los pobladores, suele aparecer en las campañas electorales. Diversos títulos como El País, que reflejaba la crisis política con las alianzas democráticas civilistas en el segundo gobierno de Pierola, era un recurso del Partido Demócrata. La Nación, que publicaba avisos y publicaciones del Consejo Superior de Minería y defendía la candidatura de Guillermo Billinghurst. La Patria promovió candidaturas de José Pardo y el coronel Benavides. La Época apoyó a candidatura de Javier Prado. Y La Ley, que fue vocero del Partido Civil y opositor a Leguía.
más bien hacía propaganda a Aspillaga. Podemos ver cómo los diferentes periódicos presentaban posturas políticas diversas y las publicaciones realizadas tenían un toque representativo y apelativo que podía ir en contra de otro partido o simplemente brindar información acerca del apoyado. En los inicios de la década del siglo XX se produjo algo que en ese momento aún no pasaba con la prensa limeña. Hubo la circulación de diarios eclesiales financiados por sectores relacionados con la Iglesia Católica. Se manifestaron como un periodismo expuesto con ideas religiosas que trató de obligar, así como en el siglo XIX con Bartolomé Herrera o La Sociedad. Fueron el bien social y la unión que ofrecieron una diferencia de la inclusión en contenidos relacionados con la Iglesia. Y ya en noviembre de 1908 el diario informó que en una parte de la Unión Católica había tomado cargo de la dirección. Se solicitó que los directores nacionales y extranjeros que tengan la relación con el programa de defensa y religiosa y de conservación social sirvan para favorecer con su gran colaboración. Y es por eso que a partir de ahí comenzó a publicarse todos los domingos y siguió siendo positiva porque estuvo así hasta 1912. Este diario tuvo dos etapas. En la primera etapa, la información fue independiente y equilibrada. En la segunda etapa se manifestó un diario religioso para servir intereses sagrados de la religión y asimismo asistir en los progresos políticos y sociales. Por lo tanto, rompe los vínculos con todos los directores, redactores y administradores de las épocas anteriores. Es por eso que en 1908 rectifica que fue publicado por la Iglesia Católica, ya que el acuerdo no se renovó. Por lo tanto, la Unión dejó de salir y fue reemplazada por otro diario, La Nueva Unión. La prioridad informativa fue la difusión de los temas de la Iglesia Católica, la polémica de la libertad de cultos y la emisión de suplementos especiales. Y ya en 1914, con la implementación de nuevos equipos de impresión, cambió toda la diagramación y aparecieron nuevos proyectos. Mencionado La Nueva Unión, que se fundó en el año 1918. Su línea editorial era religioso. Tenía un formato de tabloide. Contenía 4 páginas, aunque se aumentaba a 16 los días feriados. Su impresión era imprenta artística. Su periodicidad era diaria, generalmente de lunes a sábado, y normalmente este periódico costaba 5 centavos. Tras la salida del periódico La Unión, La Nueva Unión fue quien tomó su lugar conteniendo ideas conservadoras y de política internacional. Sus objetivos periodísticos fueron servir intereses industriales, tratar los asuntos políticos de buena forma o discutir cuestiones económicas sin apasionamiento. Aún así, mantuvo su compromiso con los fines religiosos. Tenía varias agencias de publicidad, no solo en Lima, sino en varias ciudades del país. Tenía una tarifa alta y ofrecía portadas a color e ilustraciones. Sin embargo, solo llegó a circular un año, finalizando en 1919. Ahora voy a hablar acerca de la tradición. Sus directores fueron Ricardo Walter Stubbs e Ismael Portal. Se fundó en 1918, tal como La Nueva Unión, y terminó en 1921, pero se volvió a reactivar en 1927. Su línea editorial era Diario de la Iglesia Católica, vinculado a la Unión Católica del Perú y el Bien Social. Su formato era de 57 centímetros de largo por 44 centímetros de ancho. Contenía 4 páginas y 8 los feriados. En 1927 aumentó a 8 del lunes a sábado, mientras que los domingos se elevó a 10. Su impresión se daba en Calle de la Pescadería. Su periodicidad era en las mañanas. Generalmente lo encontrábamos en las mañanas de cada día, pero luego pasó a ser vespertino y costaba 5 centavos y 10 centavos los días feriados. Pero en el segundo año suben los precios en más de un sol por un breve lapso. Tenía la ventaja de tener financiamiento arzobispal. En 1927 se presentó como un medio que apoyaba al desarrollo de la política de viabilidad nacional y el esfuerzo del hombre de las empresas. En 1920, aún así, hubo una época donde el precio del papel aumentó y diarios como La Tradición tuvieron que elevar el precio de la tapa del periódico. Y finalmente hay que recordar que tenía una alta tarifa en publicidad, tal y como lo tenía el diario La Nueva Unión.
Conclusiones. La República Aristocrática destaca por una mejor estabilidad política, una democracia en crecimiento y el resurgimiento del civilismo. El Canal de Panamá y la Primera Guerra Mundial influenciaron positivamente en el comercio internacional del país, pues incrementó la exportación de materias primas. Además, hubo un posicionamiento de mineras y monopolios extranjeros. En 40 años, la población de Lima aumentó de 114.788 a 376.097 personas, también debido a las migraciones de provincia. Resalta la lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas de trabajo por parte de la clase obrera, la cual obtuvo mucho alcance debido a las publicaciones en revistas y rebeliones indígenas luego apagadas con el ejército. La prensa anarquista se dio a través de conversatorios, artículos y publicaciones por parte de intelectuales críticos que estaban en contra de la aristocracia, de la propiedad privada, religión, entre otros, que hacían saber esto gracias a los medios. La prensa anarcosindicalista se enfocó en la lucha por impulsar a los sindicatos, combinando el discurso ideológico de los anarquistas con lo social, en materia política, religiosa y antimilitarista. La Protesta fue el diario pionero de ese movimiento. La prensa obrero-sindical se avanzó en la autonomía respecto a la libertad de opinión, presentando de manera escrita la opinión sobre manifestaciones y temas sociales como guía de impulso y desarrollo a los trabajadores, mediante diarios como El Hambriento, El Obrero Ideal, entre otros. La prensa del partido fue un medio de la política hacia el público, pues mostraba campañas electorales y cada periódico mantenía diferentes posturas políticas, defendiendo la suya en contra de la competencia, tales como el diario El País o La Época. En cuanto al periodismo doctrinal religioso, el Bien Social se caracterizó por exponer ideas religiosas mediante diarios eclesiales financiados por la Iglesia Católica, publicados todos los domingos. El diario La Unión empezó ofreciendo información balanceada para luego ser parcialmente dirigida a lo sagrado y religioso, interviniendo también de esa forma en lo político y social. En cuanto a La Nueva Unión y La Tradición, siguieron la misma línea de los anteriores, pero con mejor presencia publicitaria, gráfica y de mayor precio. Con esto nos damos cuenta de cómo los medios de comunicación mediante todas esas épocas han sido clave para la propagación de información, pues sin ellos los ideales y pensamientos distintos del pueblo peruano no habrían sido capaces de ser atendidos y entendidos. La libertad de opinión se dio de manera creciente mediante los años, pues ya no solo provenía por parte de grupos pequeños con doctrinas únicas, sino también de la religión y política en general. La evolución de esta puede encaminarnos a la actualidad, en donde poseemos una miscelánea de opiniones y medios con información apta para todo gusto y todos los ciudadanos.